Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano que nos sintonizan a través de este canal de YouTube de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de los ángeles y los espíritus malignos. Muchas personas se interesan en este tema en particular y muchos se preguntan: ¿hay algo que tenga tanto misterio que este tema del mundo espiritual imperceptible al ojo humano? ¿Existen realmente los ángeles? ¿Existe un diablo que se le conoce como Satanás? Aunque en otros países este ser se le conoce por varios nombres, como Luzbel, Azazel, etcétera, etcétera. ¿Este ser es real e inmortal realmente? ¿Quién creó a Satanás? Como es de saber, hay religiones que adoran a dioses que ellos consideran que son espíritus malignos. Y hay muchas creencias, religiones y sectas que creen en estos espíritus malignos. Todos los males y los problemas del mundo se deben al choque entre mentes encontradas. Pero, ¿cuál es la causa de que choquen las mentes? ¿Hay alguna relación entre tales actitudes de disensión y el mundo espiritual invisible? Esto es un gran misterio para casi todas las personas que piensan sobre este tema. Pero la palabra de Dios, la Biblia, revela un mundo tan real como invisible. Otra dimensión, como la llamarían algunas personas, y que coexiste con nuestro mundo físico. Y es tan indiscernible para nuestros 5 sentidos. Y se trata del mundo espiritual. Bien, hermanos, busquen sus Biblias y comencemos yendo al libro de Hebreos y veamos lo que el apóstol Pablo escribió. Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 7 y 14. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Saltando al versículo 14. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, aquí vemos que los ángeles sirven de mensajeros secretos de Dios, enviados para ministrar a quienes Dios ha llamado a la salvación y la vida eterna. Ahora, leamos otra escritura. Vayamos a Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta escritura revela que nuestras contenciones y luchas no son contra otros seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, o sea, espíritus malignos
en las regiones celestes. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué está el mundo tan lleno de conflictos y muchas luchas entre las mentes humanas? La respuesta la encontramos en el capítulo 2 de Efesios. Efesios, capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La gente simplemente no se dan cuenta de que existe un poder espiritual invisible que inyecta actitudes hostiles en sus mentes. Y estas escrituras que hemos leído es Dios mismo hablando, ya que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribir la mente de Dios, en cómo Dios nos habla a través de su palabra. Y estas escrituras figuran un gran misterio aún para la cristiandad. ¿Por qué ni siquiera los que dicen ser cristianos profesos logran entender este gran misterio? Pasemos a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 15 y 16. Y leamos lo que dice de este mundo espiritual e invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así este mundo espiritual e invisible es plenamente real. Pero por ser invisible, ha permanecido en un gran misterio. El hecho de que tantos los ángeles santos como los espíritus malignos sean invisibles no debe negarse su existencia. Y en realidad, el mundo espiritual invisible es más real que lo material y visible. La mayoría de las personas no saben lo que es la electricidad, pero no dudan de su existencia. La electricidad no la podemos ver, pero si la tocan, saben que pueden perder su vida, ser electrocutados. Continuemos viendo lo que la Biblia nos explica claramente. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, el diablo, es el Dios de este mundo. Hermanos, es tiempo que entendamos esto. Dios es una familia. Y su familia existe desde el principio, desde la eternidad. Y esta familia está compuesta inicialmente de dos miembros: Dios y el Verbo. Y el Verbo se convirtió en Jesucristo hace unos 2000 años, como está establecido en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4 y versículo 14.
Dios es invisible. Es el ser espiritual supremo y todopoderoso. Hemos visto que Dios vive, que Él actúa. ¿Y qué hace? Dios es la familia creadora. Casi nadie sabe que lo primero que Dios creó no fue este planeta Tierra, ni los soles, ni otras galaxias y planetas del universo. Antes que Él creara todo esto, Dios creó al mundo espiritual compuesto por innumerables seres angelicales. Dios, mediante el Verbo, diseñó y creó primero a estos seres espirituales, al que llamamos ángeles. Y cada uno fue creado individualmente y realmente suman millones o quizás miles de millones. Los ángeles son seres espirituales reales y personales. Cada uno tiene una mente con una capacidad superior a la humana. Ellos tienen actitudes, tienen propósitos e intenciones. Pero veamos qué más nos revela la palabra de Dios. Pasemos a Hebreos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Aquí se está refiriendo a Jesús, que como hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Los ángeles fueron creados completamente de espíritu. Ellos fueron creados inmortales. En ellos no hay sangre que circule por las venas y ellos no necesitan respirar para conservar la vida. Ellos llevan vida propia, inherente dentro de ellos. ¿Y cómo se le llama a los ángeles? Vayamos al libro de Job. Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, a los ángeles se les llama hijos de Dios, porque Dios los creó. Pero ellos no fueron hijos engendrados ni nacidos. Pero algunos de ustedes se han hecho esta pregunta alguna vez. ¿Por qué creó Dios a los ángeles, seres invisibles y espirituales, antes de todo lo demás? ¿Por qué fueron creados antes de la materia y del universo físico? Y realmente, ¿para qué fueron creados? Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y leamos los primeros 5 versículos. Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto revela que Dios y el Verbo, la familia divina, viven. Ellos tienen amor mutuo y han estado desde el principio en mutuo acuerdo y en perfecta armonía. Y entonces, ¿qué ellos hacían? Ellos creaban. Ellos eran y son creadores y a eso se dedican. Y como dije antes,
Lo primero que ellos crearon fueron otros seres espirituales, en un plano más bajo de la familia de Dios. Y esto fue para que le ayudaran en la labor de hacer, gobernar y administrar lo que se crearía luego. Estos seres espirituales fueron hechos ministros, agentes o auxiliares para la creación de Dios. Estos ángeles fueron hechos siervos del Dios viviente. Dios ha sido supremo desde la eternidad. Para nuestra mente humana, esto significa que Dios se sentaba en el trono de todo lo que existía o que había de existir. En el libro de Éxodo, capítulo 25, encontramos una descripción terrenal del trono de Dios en el cielo. Es la descripción del arca construida por Moisés siguiendo las instrucciones de Dios. Al lado del trono divino había un arcángel, un querubín cuyas alas abiertas cubrían el trono. Esto significa que dichos ángeles superiores tenían que ver con la administración del gobierno de Dios sobre la obra creada. Eran auxiliares, ministros, siervos que ayudaban a Dios. Ahora volvamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, comenzando en el versículo 3. Aquí comienza hablando de Jesús. Hebreos capítulo 1, comenzando en el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nosotros, los seres humanos, fuimos hechos un poco menor que los ángeles, pero tenemos el potencial asombroso de llegar a ser muy superiores a ellos. Cuando nazcamos en la familia divina de Dios. Y este hecho se expresa en el segundo capítulo de Hebreos, el cual ustedes pueden leer y estudiar, ya que por falta de tiempo no lo estaré leyendo.
La mayoría de las personas, lo más probable, desconocían que los ángeles fueron creados antes de la tierra y del universo físico. Vayamos a Job, capítulo 38, y leamos los versículos 1 al 7. Entonces respondió el Eterno a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó tus medidas si lo sabes, sus medidas? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí acabamos de leer que los ángeles se regocijaron cuando Dios hizo la tierra. Los capítulos 1 y 2 de Génesis se afirma que la tierra fue creada al mismo tiempo que el resto del universo físico. Los ángeles son seres espirituales, invisibles e inmortales, dotados de poder y conocimientos superiores a los humanos. Tal como lo escribió el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vayamos allí, por favor. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles han observado todas las actividades del hombre sobre la tierra y por lo tanto conocen la mente humana, la psicología, la sociología, la ciencia y todas las artes mejor que cualquier hombre. Los ángeles cumplen una función importante en el desarrollo del propósito de Dios para la humanidad. Son sus agentes invisibles que nos sirven a nosotros, los pobres seres humanos, herederos de la salvación, de manera que muy pocos pueden comprender. Así como ya hemos leído, queda demostrado que los ángeles existieron antes de la creación de la tierra y probablemente del universo material. Otros versículos de la Biblia sitúan a los ángeles en la tierra antes que el hombre. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer aquí los versículos 4 al 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Lo primero que se menciona aquí, en orden cronológico, es a los ángeles que pecaron. Después también en orden cronológico, el mundo antiguo, y a partir de Adán y hasta los tiempos de Noé, y luego le siguen Sodoma y Gomorra. La Biblia contiene el conocimiento revelado por el Creador y nos dice que Dios hizo a los ángeles de espíritu. Pero imagínense a los ángeles convirtiéndose en pecadores.
Los ángeles fueron creados con la facultad de pensar, de tomar decisiones y de elegir. A ellos se le dio libre albedrío, pues de lo contrario no tendrían su propio carácter individual. Y siendo el pecado la transgresión de la ley, estos ángeles al pecar se rebelaron contra la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno de Dios. Pero, ¿cómo y cuándo pecaron los ángeles? Eso ya lo leímos en los versículos 4 y 5 de 2 de Pedro, capítulo 2. Las palabras arrojándolos al infierno, en el versículo 4, es traducido del verbo griego tartaró, palabra que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. El sustantivo tártaro significa un lugar o condición de restricción. La Biblia también revela en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, y en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, que Dios colocó al arcángel Lucero sobre un trono en la tierra. Lo puso allí como gobernante de todo el planeta. Dios quería que este querubín rigiera la tierra, administrando el gobierno divino. Y efectivamente ese gobierno de Dios se administró en la tierra hasta la rebelión de los ángeles pecadores. No se revela cuánto tiempo moraron los ángeles en la tierra antes del hombre. Pudieron ser millones de años o quizás miles de millones de años. En todo caso, los ángeles pecaron. Y el pecado es infracción de la ley de Dios, como dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Y la ley de Dios es la base del gobierno divino. Sabemos entonces que estos ángeles, que aparentemente fue la tercera parte del total, como aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, pecaron rebelándose contra el gobierno de Dios. El pecado acarrea penas. La pena por el pecado de los ángeles no es la muerte, como lo es para el hombre. Los ángeles son seres espirituales, inmortales, no pueden morir. Estos seres espirituales habían recibido dominio sobre la tierra física como su posesión y morada. El pecado mundial y universal de los ángeles ocasionó la destrucción física de la faz del planeta. Cuando Dios colocó a los ángeles sobre la tierra, puso sobre ellos a un arcángel, el gran querubín Lucero, como administrador del gobierno de Dios. Solamente había 2 querubines más. Los querubines son ángeles de jerarquía superior. Y esos 2 adicionales eran Miguel y Gabriel. Y la revelación indica que estos seres son la obra máxima en cuanto a seres espirituales que Dios puede crear. Lucero fue un ser superior de majestuosa hermosura, deslumbrante resplandor, conocimientos supremos y gran sabiduría y poder. Perfecto como Dios lo creó. Como dice en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Pero recordemos que hay una cosa que Dios no puede crear automáticamente e instantáneamente por decreto. Y es el carácter justo y perfecto. Dios, pues, creó en él necesariamente la facultad de elegir y decidir
Pues de lo contrario, no habría sido un ser con su propio carácter e individualidad. En cuanto a la creación de Dios, debemos comprender la magnitud del esplendor de esta obra maestra creada por Dios. La Biblia nos revela a Lucero en su estado original. Cuando leemos Isaías 14, este capítulo comienza con el momento que se aproxima, cuando el eterno Dios Todopoderoso venga a intervenir en los asuntos humanos. El pueblo de Israel, que no está compuesto necesariamente ni exclusivamente de israelíes o judíos, habrá sido llevado en cautiverio y Dios intervendrá para retornarlos a su tierra prometida. Leamos los versículos 3 al 6 de Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 3. Y en el día que el Eterno te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro, quebrantó el Eterno el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Estos versículos no se refieren a Nabucodonosor de la antigua Babilonia. Esto se trata de un tiempo futuro, pero muy inminente. Esto se refiere al sucesor moderno de Nabucodonosor. Se refiere a aquel que será el gobernante del muy cercano Sacro Imperio Romano, una especie de Estados Unidos de Europa, al que el profeta Daniel identifica como el rey del norte. Una unión de 10 naciones que se levantará de lo que actualmente conocemos como el mercado común europeo. De hecho, Inglaterra no formará parte de ese imperio, ya que ellos hicieron el Brexit. Ya ellos no forman parte de la Unión Europea. Esa Europa unificada vencerá a Israel. Y debemos saber quién es Israel en estos momentos, en la actualidad. Y no me refiero a Judá, o como hoy es conocido como Israel. Y esto encierra una serie de profecías que no puedo explicar por falta de tiempo, pero ustedes pueden buscar en nuestro canal YouTube sermones, el sermón titulado Estados Unidos e Inglaterra en la profecía bíblica. Y también pueden leer nuestro libro Las tribus y las profecías, el cual puede leer en nuestro sitio web libre de costo en www.cdlidd.es, www.cdlidd.es. Y para el tiempo de esta profecía, el tal rey de Babilonia, el rey del norte de Daniel 11, habrá sido totalmente derrotado por la intervención de Jesucristo con gran poder y gloria. Pero este pasaje en Isaías 14 habla del destino de un futuro rey humano a manos del Cristo glorificado y todopoderoso. Se refiere a él como el principal gobernante político de Satanás y como un destructor militar que caerá enteramente bajo el engaño de Satanás en los próximos años que se acercan vertiginosamente. Continuemos leyendo en el versículo 12 del libro de Isaías capítulo 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esta representación humana y terrenal de Satanás, el diablo, pasa repentinamente a ser Satanás mismo, el antiguo arcángel Lucero. Esto lo hizo el antiguo Lucero por medio del dirigente humano político militar que estaba bajo su poder.
el que se menciona en los primeros 11 versículos. El nombre de Lucero significa estrella brillante del amanecer o portador de luz, tal como Dios lo creó. Ahora continuamos leyendo en el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subirá al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Aquí refiriéndose a los ángeles. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí podemos notar que Lucero tenía un trono. Él era un gobernante. Su trono estaba aquí en la tierra, pero él pretendía subir al cielo. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Obviamente lo que Lucero pretendía era nada menos que destronar al Dios creador y convertirse en un Dios supremo. Pretendía suplantar a Dios y tomar las riendas del universo. Versículo 15. Mas tú derivado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí el contexto es que vuelve al personaje humano. Como ser creado individualmente, Lucero fue la obra maestra suprema del poder creador de Dios, pero quiso destruir a su propio creador y asumir todos sus poderes para luego gobernar sobre el universo. Esta profecía habla literalmente de una guerra en el cielo que va a ocurrir en nuestro tiempo y que se describe así en el libro de Apocalipsis. Vayamos allí, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. También encontramos otra referencia a esto en el libro de Daniel, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El gobierno rebelde de Satanás no fue un gobierno basado en el principio del amor, del dar, del interés altruista y generoso por el bienestar de los demás, sino uno basado en el egocentrismo y en la vanidad, la codicia, la lascivia, la envidia, los celos, el espíritu de competencia, el odio, la violencia y la destrucción. Está basado en las tinieblas y el error, no en la luz y la verdad. No se basó en la belleza, sino en la fealdad. Debemos notar aquí nuevamente el principio de dualidad. Isaías 14, versículos 12 al 14, se aplica a un momento anterior a la creación del primer hombre Adán. Pero Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 y Daniel 12, versículo 1, nos dicen que Satanás intentará nuevamente arrebatar el trono de Dios en el cielo, hacia el final de los 6,000 años asignados para su reinado sobre la tierra. El capítulo 26 de Ezequiel habla de la antigua ciudad comercial de Tiro. Esta fue la metrópoli comercial del mundo antiguo, así como Babilonia fue su capital política.
Tiro fue algo así como la Nueva York, Londres, Tokio o París del mundo antiguo. Tiro, puerto de los mercaderes del mundo, se gloriaba de su belleza como París en la actualidad. El capítulo 27 señala algunos aspectos paralelos con el capítulo 18 de Apocalipsis, que habla de un dirigente político religioso que ha de surgir entre poco tiempo, que se describe en los versículos 9 al 19. Pero al llegar al capítulo 28, el tema se centra en un futuro muy cercano. El mismo tiempo descrito en el libro de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, que habla del príncipe de Tiro, un paralelo moderno del antiguo rey de Tiro. Leamos lo que Dios le dice al profeta Ezequiel. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, empezando en el versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, aquí refiriéndose a un poderoso dirigente religioso que surgirá pronto en nuestros días. Así ha dicho el Eterno, el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Siendo tú hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Eterno Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Ahora comparemos esto con 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En este punto, como Isaías 14, el personaje pasa de ser una figura humana inferior para representar un gran ser espiritual. En vez del príncipe de Tiro, un ser humano, se trata ahora del rey de Tiro. Este es el mismísimo Lucero, Satanás. Siguiendo en el libro de Ezequiel, capítulo 28, ahora los versículos 11 y 12. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Eterno el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Notaron bien esa escritura? Dios jamás diría algo así de un ser humano. Este magnífico ser espiritual reunía la suma total de la sabiduría, la perfección y la belleza. Era la obra culminante. Era lo más grandioso que Dios con su poder supremo podía crear. Lo trágico es que se rebeló contra su hacedor. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Él había estado, pues en la tierra, porque aquí estuvo su trono. Siguiendo en el versículo 13. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Satanás fue un ser creado, no un humano nacido. Era un ser espiritual, no carne humana. Dios creó en él un gran genio para la música. Ahora que se ha pervertido en sus pensamientos, sus obras y su ser, es el verdadero autor de la música pervertida que a diario escucha el mundo moderno. Música que denigra todo lo que Dios ha creado. Ánimos negativos y deprimidos que solo desvían a lo malo o ver lo malo como algo bueno a quienes escuchan ese tipo de música. Lucero fue grande en su talento, su capacidad y su potencial. Y todo lo pervirtió. Todo lo malogró. Lo disipó. Lo convirtió en odio, destrucción e inutilidad. Sin embargo, tenemos motivos para animarnos. El grandioso potencial humano de quienes estén dispuestos a resistir las argucias, los males y el ánimo negativo de Satanás y perseverar en el camino de Dios es infinitamente superior al de Lucero, aun considerando el estado en que Dios lo creó. Voy a parar aquí para continuar la semana que viene con este tema tan importante. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.